Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química de validatuBachillerato.com, líderes en validación y pruebas saber. Mi nombre es Alexandra Sánchez y el día de hoy los estaré acompañando en la clase número 4 de química, así que bienvenidos. Bueno muchachos, entonces en esta clase vamos a abordar un tema que se llama estados de agregación de la materia o estados de la materia. También vamos a hablar un poco acerca de algunas leyes o propiedades de los gases y vamos a realizar un ejercicio de aplicación de los gases ideales. Así que vamos a empezar. Bueno, entonces, antes de adentrarnos en los estados de agregación de la materia para hablar uno por uno, vamos a ver un poco acerca del preámbulo del tema. Entonces se va a retomar el concepto de los estados de la materia, entonces vamos a analizar qué sucede en cada uno de ellos y sus respectivas definiciones. Entonces, tanto en física como en química se va a observar que para cualquier sustancia o mezcla, modificando sus condiciones de temperatura o de presión, van a poder obtenerse distintos estados o fases. Estos van a ser denominados estados de agregación de la materia o estados de la materia. Ambos conceptos son sinónimos, entonces son lo mismo para que entonces no se vayan a confundir y lo tengan en cuenta. Entonces, todo esto va a ser en relación con las fuerzas de unión de las partículas que la constituyen. Entonces, la materia se va a presentar en tres estados o formas de agregación y son sólido, líquido y gaseoso. Aparte de que esos son los tres estados que son más conocidos por la materia, entonces vamos a hablar de un cuarto estado de agregación de la materia llamado plasma. Más adelante vamos a ver entonces todas sus propiedades. Entonces, en la naturaleza solamente algunas sustancias van a poder hallarse de modo natural en los tres estados, como es el ejemplo y el caso del agua, que la clase pasada estuvimos hablando de las formas y de las manifestaciones del agua en sus tres estados de agregación. Sin embargo, la mayoría de sustancias se van a poder presentar en un estado concreto, es decir, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se van a encontrar en estado sólido. Y por ejemplo, gases como el oxígeno o como el dióxido de carbono, como su nombre lo dice, en estado gaseoso. Entonces, la teoría cinética nos va a permitir explicar por qué las sustancias se van a poder encontrar en tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, el estado en el que se encuentre una sustancia va a depender de la intensidad de las fuerzas de unión entre las partículas que conforman X o Y sustancia. Además de esto, las propiedades que presenta la materia dependen de su estado de agregación. Entonces vamos a comenzar hablando específicamente de cada uno de los estados de la materia. Vamos a comenzar entonces con el estado sólido. Bueno, quiero recordarles también, ya se los había mencionado, pero no está de más aclarar que la energía cinética es la energía del movimiento, es decir, donde los átomos se mueven con mayor vigorosidad. Entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de los estados de agregación de la materia o los estados de agregación. Vamos a comenzar con el estado sólido. Bueno, entonces antes de adentrarnos a su definición, quiero recordarles que la materia es todo aquello que va a tener masa y que va a ocupar un lugar en el espacio. La materia va a estar formada, como sabemos, por partículas muy pequeñas. Bueno, entonces el estado sólido, las partículas que los forman van a estar muy próximas y en posiciones casi fijas, ya que están unidas por unas fuerzas de cohesión o de unión muy intensas. Entonces, en el estado sólido, la movilidad va a ser muy escasa porque las partículas solamente van a poder vibrar u oscilar alrededor de posiciones fijas. Entonces, esta movilidad va a suponer que los sólidos no se pueden comprimir ni van a poder fluir porque ellos, la característica más importante que tienen va a ser de que son rígidos. Entonces, sin embargo, los sólidos sí van a tener la capacidad de dilatarse y contraerse ligeramente por efecto de la temperatura. Entonces, la dilatación se va a producir porque al aplicar calor, entonces las partículas
van a vibrar y se van a mover con más energía y aumenta la distancia entre ellas, provocando un pequeño aumento de volumen. Entonces, cuando se da la dilatación, es decir, que se abre el sólido. Para que lo podamos entender mejor, hagan de cuenta como que el sólido se abre, es decir, que se expande, y por eso es que se genera un pequeño aumento del volumen. Ahora, en el caso contrario, en la contracción ocurre lo contrario, es decir, que las partículas se enfrían, por lo que tienen menor agitación. Entonces se van a unir o se van a aproximar más las unas a las otras, lo que va a provocar una ligera disminución del volumen. Entonces, cuando se contraen, es decir, de que se comprimen, entonces va a ser el efecto contrario. Entonces se van a unir tanto que va a aparecer una ligera disminución del volumen. Entonces, las partículas en el estado sólido se van a disponer de manera ordenada, es decir, con una regularidad espacial geométrica, dando lugar a redes cristalinas. Las redes cristalinas quiere decir de que todas las partículas que van a componer ese sólido van a estar organizadas en el espacio de una manera ordenada, es decir, de una manera simétrica, igual, y de una apariencia muy geométrica. También van a existir otros sólidos cuyas partículas van a carecer de estructura interna ordenada, es decir, de que van a ser asimétricas, de que no van a estar organizadas de una manera igual en el espacio. Entonces, este tipo de sólidos no van a formar redes cristalinas. Estos sólidos se van a denominar amorfos, es decir, de que es el sólido que tiene un estado de agregación en el que las partículas que conforman dicho elemento no van a poseer una estructura ordenada. Estos sólidos van a carecer de formas bien definidas. Entonces, amorfo quiere decir de que no va a tener una estructura, de que no va a tener una forma bien definida. Veamos aquí un ejemplo de un sólido amorfo. Estos van a estar formados por moléculas constituidas principalmente o de manera general por carbono con símbolo químico C, hidrógeno con símbolo químico H, oxígeno con símbolo químico O y otros elementos que también podemos encontrar en la tabla periódica, pero entonces va a ser en menor cantidad. Entonces, un ejemplo de esto son las espumas. A pesar de que la espuma, así como la pueden observar ustedes en la imagen, así ella parezca muy simétrica, muy igual, porque miremos que esa esponja tiene forma rectangular. Entonces uno diría, pero ¿cómo así que es amorfa si tiene una forma rectangular? Es una forma geométrica, está simétricamente organizado. Entonces esto de las redes cristalinas y de que un sólido sea amorfo no tiene nada que ver cómo se vea en la forma exterior, sino en su forma interior, cómo sus partículas están dispuestas en el espacio, ya sea de una manera ordenada para formar una red cristalina o desordenada para clasificarse como un sólido amorfo. Entonces, para que eso nos quede claro, de que no tiene nada que ver la apariencia física de ese cuerpo para decir de que sea un sólido cristalino o un sólido amorfo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Otro ejemplo de un sólido amorfo puede ser el nylon, el PET, puede ser una botella de PET, los polímeros termoplásticos y los polímeros termoestables. Entonces, los polímeros termoplásticos van a ser estos que van a tener la capacidad de ser flexibles, de que se puedan manejar, de que se les pueda dar una forma específica cuando se somete a una alta temperatura. Y los polímeros termoestables van a tener la capacidad y la característica de que cuando usted los caliente por primera vez, usted les puede dar la forma que se necesite, pero esto ya no tiene una acción reversible, quiere decir de que ya cuando se vuelvan a calentar por una segunda vez o tercera vez o las veces que sean, entonces ya va a ser muy difícil o casi imposible de que ese polímero pueda volver a adaptar una forma diferente a la que ya tenía. Y otro ejemplo que podemos tener en cuenta son los vidrios. Los vidrios van a ser sólidos amorfos con la estructura formada principalmente por sílice, sosa y cal. Todos estos son compuestos químicos. Vamos a ver entonces otros ejemplos importantes para que nos quede súper claro este estado sólido. Entonces, uno de ellos es la sal. La sal entra dentro de los
compuestos iónicos. Entonces, la sal va a ser un ejemplo de un sólido cristalino porque está compuesto de iones Na+ y Cl-. ¿Qué quiere decir Na+ y Cl-? Recordemos que esto quiere decir de que el sodio le cedió un electrón al cloro. Recordemos que los elementos que ceden electrones van a quedar cargados positivamente, es decir, de que van a formar cationes, y los elementos que tengan el recibimiento o que tengan este electrón van a ser los aniones, porque van a ser los que van a recibir ese electrón y van a quedar cargados negativamente. Entonces es el caso de la sal. Por lo tanto, en este tipo de sólidos va a gobernar el enlace iónico, porque son las fuerzas electrostáticas las que rigen el ordenamiento estructural. Entonces, una característica muy importante de este enlace iónico que hace la sal es de que va a conducir la electricidad, pero solamente cuando está disuelto en agua o en un solvente en el cual la sal pueda ser disuelto. Así solita la sal en estado sólido no conduce la electricidad. Debe estar en un medio, como por ejemplo el agua, que les había contado el experimento con el plafón. Debe ser con agua para que entonces se produzca la conducción de electricidad. Vamos entonces a ver otro ejemplo. Entonces acá vamos a tener ya un ejemplo de un sólido cristalino pero molecular. Entonces recordemos que está formado de moléculas de sacarosa, o sea, químicamente el azúcar es el nombre común, pero el nombre químico va a ser sacarosa. Por lo tanto, este tipo de sólido se va a componer de moléculas que mediante sus interacciones intermoleculares van a lograr establecer una estructura ordenada. Entonces, tanto la sal como el azúcar van a tener redes cristalinas, es decir, que la estructura interna de esos compuestos va a ser ordenada. Bueno, entonces también debemos tener en cuenta algo con el azúcar. El azúcar, al ser un compuesto covalente, no va a conducir la electricidad, así sea en estado sólido o en estado líquido. Listo, y por último vamos a tener entonces las redes covalentes. Entonces estos son sólidos cristalinos. En ellos van a predominar los enlaces covalentes porque son los responsables de establecer un orden y mantener los átomos fuertemente fijados en sus respectivas posiciones espaciales. Entonces, aquí no se va a hablar de iones, átomos o moléculas, sino de redes tridimensionales. ¿Cómo así que de redes tridimensionales? De que van a ser elementos, van a ser compuestos de la naturaleza que van a estar formados y van a estar posicionados en el espacio de una manera tridimensional, es decir, en 3D. Un ejemplo de esto puede ser el diamante, el grafito, el cuarzo, entre otros minerales. Entonces, esta imagen que les puse acá es específicamente del diamante. Entonces, el diamante va a ser un mineral. Les quise poner esa imagen y no las reales que conocemos bonitas de los diamantes cuando ya están tallados y cuando adquieren un valor comercial demasiado alto. Entonces aquí está en su forma natural. Ya luego entonces van a hacer otros procesos para que el diamante adquiera la forma y se pueda comercializar como lo hacen normalmente. Entonces quiero contarles que el diamante, tanto el diamante como el grafito, van a ser alótropos del carbono. ¿Qué quiere decir un alótropo? Una variación, un cambio en la estructura de un elemento específico y se cambia por otro. En este caso, entonces cambiamos del carbono al diamante y cambiamos del carbono al grafito. Entonces van a seguir siendo los mismos elementos, es decir, el diamante va a seguir siendo carbono, pero con otra disposición de esos átomos, de esos elementos de una manera diferente. Espacialmente va a ser diferente la disposición de los elementos de carbono, de los átomos de carbono en el espacio para el diamante e igual para el grafito. Entonces aquí podemos ver la gran importancia que tiene la geometría molecular. Dependiendo de cómo estén organizados los átomos en el espacio de los compuestos a los cuales pertenecen, entonces van a tener un uso y una viabilidad de uso también de cada uno de estos.
Listo, vamos entonces a continuar hablando acerca de los estados de agregación de la materia, pero enfocándonos en el estado líquido. Bueno, vamos a hablar entonces acerca del estado líquido. Bueno, entonces en los líquidos las partículas van a estar unidas por unas fuerzas de unión menos intensas que en los sólidos. Entonces, las posiciones espaciales de este tipo de cuerpos no van a ser fijas, por lo que las partículas van a fluir de una manera más libre y se van a trasladar con mucha más libertad. Entonces, el número de partículas por unidad de volumen va a ser muy alto. Por esto es que es muy frecuente que las colisiones, es decir, los choques y las fricciones entre ellas sean tan frecuentes. Entonces, en los líquidos el movimiento va a ser desordenado, pero van a existir asociaciones de varias partículas que van a actuar como si fueran una y se van a mover al unísono. Entonces, esto explica de que los líquidos no van a tener una forma definida y adopten la forma del recipiente que las contiene. Y también va a explicar ciertas propiedades como la fluidez y la viscosidad. Más adelante vamos a ver estas dos propiedades. Entonces, los líquidos no se van a poder comprimir y su volumen va a ser constante, pero entonces al aumentar la temperatura se va a incrementar la movilidad de las partículas, es decir, que va a aumentar su energía cinética o se va a activar su energía cinética. Recordemos que la energía cinética es la energía del movimiento y también entonces va a aumentar la distancia que las va a separar, produciéndose una cierta dilatación. Recordemos que la dilatación es cuando se expanden las partículas de X o de Y cuerpo. Entonces, retomando entonces dos propiedades muy importantes de los líquidos, entonces vamos a hablar acerca del volumen y de la forma del estado líquido. Entonces, el volumen se va a mantener constante porque a pesar de que los líquidos se muevan demasiado, de que sus partículas sean un poco desordenadas, de que algunas de ellas no trabajen en conjunto o al unísono, entonces podemos decir de que el volumen es constante. Ejemplo, si yo por ejemplo tengo un vaso con agua y le echo 1 litro y luego vuelvo a pasar ese litro de agua a otro recipiente, entonces como los líquidos tienen la propiedad de la fluidez, entonces voy a garantizar de que se siga conservando ese mismo volumen, a no ser de que ese líquido sea muy viscoso y entonces se vaya a quedar cierta cantidad de volumen en el recipiente anterior. Más adelante lo vamos a ver por medio de unos ejemplos para que entendamos mejor el concepto. Pero entonces, a manera general, el volumen en los líquidos se mantiene constante, es constante al pasar el tiempo. Ahora, la forma de los líquidos, como ya se los expliqué, va a depender del recipiente que los contenga. ¿Cómo así? Veamos, por ejemplo, en la imagen que tenemos unos instrumentos químicos para realizar mezclas. Entonces, vamos a tener entonces los Erlenmeyers y los balones volumétricos. Estos van a ser los nombres, digamos, químicos para este equipo de laboratorio. Entonces, en el balón volumétrico, es decir, el recipiente que tiene forma circular, entonces la forma de ese líquido que está en el recipiente circular va a ser circular, porque ese líquido se va a adaptar a la forma de ese recipiente. Ahora, en el Erlenmeyer, que tiene más una forma triangular, entonces la forma de ese líquido va a adaptar la forma del recipiente que lo contiene, en este caso una forma más triangular. Entonces, estas van a ser las propiedades más importantes de los líquidos, su volumen y su forma. Entonces, van a ser diferentes de los sólidos porque en este estado de agregación los cuerpos van a tener un volumen y una forma constante. ¿Debido a qué? A que en el estado sólido los cuerpos tienen cierta rigidez. Bueno, entonces vamos a ver ahora las propiedades físicas que tienen los líquidos. Son 3, vamos a hablar de 3 de ellas. La primera va a ser entonces la fluidez, va a ser entonces la capacidad que tienen los líquidos para moverse progresivamente hacia un lugar
o también tener la capacidad de pasar a través de orificios pequeños debido a la capacidad de las partículas para desplazarse. Un claro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, destapo una gaseosa. La gaseosa es un cuerpo en estado líquido, entonces destapo mi botella e introduzco parte del contenido de la botella en un vaso. Entonces podemos ver de que la gaseosa se desplaza fácilmente de la botella al vaso. Entonces esto es lo que tiene que ver con la fluidez de los líquidos, la capacidad para desplazarse de un lugar a otro, de un recipiente a otro. Listo, vamos a continuar con la viscosidad. Entonces, esta va a ser una propiedad de los líquidos que va a indicar la dificultad con la que estos van a fluir. Entonces, un líquido es más viscoso cuanto menor es su fluidez. Entonces, fluidez y viscosidad van a ser antónimos, es decir, van a ser conceptos que van a diferir en su significado. La fluidez va a ser la capacidad para moverse, como su nombre lo dice, de una manera fluida, de una manera más fácil, y la viscosidad va a ser la dificultad para tener una fluidez, como es el caso, por ejemplo, de la miel. La miel es un compuesto natural que va a estar en estado líquido, pero que no va a tener tanta capacidad de fluidez como, por ejemplo, el agua, que tiene menor viscosidad que la miel. Entonces, la viscosidad va a estar debida a fuerzas e interacciones entre las partículas, es decir, de que esas partículas se van a rozar demasiado, y eso es lo que va a limitar la movilidad de ese cuerpo con una viscosidad tan alta. Y por último, vamos a tener entonces la tensión de vapor, la tercera propiedad de los líquidos. Va a ser entonces esa tendencia que tienen los líquidos a transformarse en gas, como es el caso, por ejemplo, del solvente universal, que ya les había dicho que era el agua. Entonces, cuando estos líquidos están sometidos a unas condiciones, externas a ellos, de temperatura, es decir, que el entorno es un poco más hostil, de que hay unas condiciones para que ese líquido pase a gas, entonces se da la propiedad de la tensión de vapor. Listo, entonces vamos a continuar hablando acerca del estado que les había dicho ahorita que íbamos a abordar, y es el estado plasma. Vamos a continuar entonces con el estado plasma. Bueno, entonces, cuando se habla de una sustancia en estado plasmático, en estado plasma, entonces nos vamos a estar refiriendo específicamente a un gas ionizado. Es decir, de que va a ser un estado parecido al gas, pero va a estar compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente. Entonces, recordemos que cuando un elemento o cuando un compuesto, una molécula están ionizados, quiere decir de que tiene cargas eléctricas. Recordemos las cargas eléctricas que hemos venido manejando, las de polo positivo y las de polo negativo, cationes positivos, aniones negativos. Entonces, de esto se trata el estado plasma, de que va a tener la morfología, la estructura de un gas, pero va a estar en su interior, es decir, va a tener partículas que van a estar ionizadas, es decir, de que van a estar cargadas eléctricamente, positiva o negativamente. Entonces, al estar ionizado este gas, todos los electrones van a poder circular libremente. Entonces, el plasma va a tener la tendencia a conducir efectivamente la electricidad, o va a tener una gran respuesta hacia los campos magnéticos. Recordemos que los campos magnéticos es todo lo referente a la electricidad, la interacción de los polos. Entonces, el plasma realmente no es un estado que observemos de una manera frecuente en la cotidianidad, pero puede obtenerse mediante un proceso de ionización de los gases. Entonces, realmente es un proceso que puede ser muy simple a veces, como calentarlos para hacer que sus partículas vibren o que se muevan más vigorosamente o más velozmente. Otros medios para ello también puede ser la magnetización, que es donde se aplica un campo magnético al cuerpo, o la aplicación directa de electricidad. Vamos entonces a ver unos ejemplos acerca del estado plasma para que entonces nos quede mucho más claro. Entonces, en la naturaleza, un gran ejemplo del estado plasma de la materia es el Sol. Recordemos que el Sol es esa estrella que está situada en el
centro del sistema solar ubicado en la Vía Láctea. Entonces, el Sol realmente ¿qué es? Va a ser una gigante bola de gases en constante reacción, es decir, todos los gases que componen al Sol van a estar todo el tiempo en constante reacción. El Sol, en pocas palabras, nunca descansa de trabajar. Entonces, estas reacciones van a ser tan violentas y van a generar tanta energía que sus partículas se van a comprimir y van a alcanzar el estado plasmático. ¿Qué quiere decir esto? De que van a tener partículas en su interior que van a tener unas cargas eléctricas específicas. Listo, un segundo ejemplo van a ser entonces las luces de neón, estas barritas de neón que utilizamos cuando vamos a una fiesta y entonces alumbran en la oscuridad. Entonces, estas luces de neón van a emplear este elemento, es decir, un gas noble, para lograr un plasma brillante y frío. Entonces va a ser bastante seguro y va a ser poco reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto se nos rompe la pulsera de neón, no vamos a tener una reacción alérgica negativa para nuestra salud y tampoco va a tener repercusiones a largo plazo en la misma. Entonces, ¿de qué gas noble está hecho las luces de neón? Pues precisamente de neón, de ahí su nombre. El neón es un gas noble que podemos encontrar entonces en la tabla periódica. Otro ejemplo muy relevante del estado plasma es los relámpagos. Entonces, estos relámpagos son muy veloces y muy calientes. Tienen una temperatura alrededor de 27.000 grados Celsius. Entonces, estos relámpagos van a ser formas de plasma que van a surgir en la atmósfera. Entonces, cuando los gases en ellas se hayan cargados eléctricamente durante el ciclo del agua, entonces van a surgir los llamados relámpagos. Aquí es muy importante que tengamos muy clara la diferencia entre rayo y relámpago porque no son lo mismo. El rayo va a ser entonces la descarga eléctrica que se va a producir en un corto periodo de tiempo. Entonces cuando escuchamos de que a alguien le cayó un rayo, entonces le cayó una descarga eléctrica a esa persona. En cambio, el relámpago se va a referir a la luz que podemos observar cuando se produce una tormenta eléctrica. Entonces, simplemente el relámpago va a ser la visión, es decir, la luz que va a emitir la tormenta. Y ya el rayo va a ser entonces la descarga eléctrica que va a sentir el cuerpo en donde se dé dicha descarga. Otros ejemplos importantes de este estado de plasma, muchachos, van a ser las pantallas de los televisores o de los monitores, los llamados televisores plasma, los Smart TV. Entonces ellos van a tener un campo magnético y van a tener entonces en su interior gases de neón, lo que va a permitir de que se conduzca de una manera más fácil y más efectiva la electricidad. Por eso es que en los monitores y en los televisores plasma podemos ver que la calidad de la imagen es demasiado alta y de que podemos entonces hacer muchas operaciones en este tipo de monitores y en este tipo de televisores debido a que se encuentra en estado plasma. Otro ejemplo pueden ser entonces los tubos fluorescentes que tienen mucho que ver con las luces de neón y los cohetes. Los cohetes entonces también funcionan con varios elementos que son ionizados, con varios gases ionizados para poder servir de propulsión y tener esa fuerza tan gigante que debe hacer el cohete para poder despegar y salir de la atmósfera terrestre. Listo, vamos a continuar entonces con el estado gaseoso. Bueno, vamos a continuar entonces con el estado gaseoso. Bueno, entonces en los gases las fuerzas de unión que mantienen unidas las partículas son muy débiles. Quiere decir esto que entonces las partículas se van a encontrar muy separadas. Entonces el número de ellas por unidad de volumen es muy pequeño y sus posiciones no son fijas. De ahí de que los gases tengan esta capacidad de moverse por el ambiente de una manera muy fácil. Entonces la movilidad de estos gases es muy grande. Las partículas se van a mover de forma desordenada y con frecuentes choques entre ellas o colisiones.
y con las paredes obviamente del recipiente que los contiene. Esto va a aplicar y va a explicar entonces las propiedades de expansibilidad y compresibilidad que presentan los gases. Más adelante las vamos a ver. Entonces sus partículas se van a mover libremente, de modo que van a ocupar todo el espacio disponible, adaptándose a la forma y al volumen del recipiente que las contiene. Entonces acá hacemos un alto antes de ver las dos propiedades importantes que tienen los gases, y es la forma y el volumen que tienen los gases. Entonces, el volumen, como ya les había dicho, en un gas puede variar, porque si yo, por ejemplo, voy a pasar un gas de un recipiente a otro, si yo no tengo todo un proceso bien montado, bien patentado, yo no puedo garantizar de que si tengo, por ejemplo, 100 gramos de un gas, en el otro recipiente también siga manteniendo ese volumen. Además de que como tienen esta capacidad de que sus partículas se van a mover libremente por el espacio, entonces va también a haber la posibilidad de que se escape un poco de gas al ambiente, de que se libere. Entonces obviamente el volumen se va a perder y no voy a poder garantizar de que ese volumen sea constante. Entonces los gases tienen volumen irregular porque no es constante, es decir, de que no se mantiene en el tiempo. Ahora vamos con la forma. La forma de los gases va a ser dependiendo del recipiente que los contenga. Entonces si tenemos, por ejemplo, gas en una pipeta, cuando utilizamos pipeta de gas en casa para cocinar, entonces, ¿qué va a pasar con ese gas? ¿Cómo va a ser la forma? ¿Cómo se va a ubicar y a posicionar en el espacio? Se va a ubicar de acuerdo a la forma que tenga el recipiente. Entonces, si la pipeta es un cilindro, entonces va a tener forma de cilindro ese gas, porque como las partículas tienen la capacidad de moverse libremente, entonces ellas se van a acomodar de manera de que ocupen absolutamente todo el espacio que están conteniendo en ese momento. Entonces, en el estado gaseoso, tanto la forma como el volumen van a ser irregulares, es decir, de que no son constantes. Vamos a ver entonces esas dos propiedades que tienen los gases. La primera de ellas va a ser la compresibilidad. Va a ser entonces una propiedad que tiene la materia, en este caso los gases, van a tener esa capacidad de reducir su volumen cuando se ejerce presión sobre ella, mediante la aplicación de una fuerza. Les quise poner este ejemplo y esta comparación del estado líquido y gaseoso para que entonces veamos bien la definición y la aplicación del concepto. Entonces no sé si de pronto ustedes han hecho el experimento con una jeringa, obviamente una jeringa vacía sin aguja, y de entonces hacer exactamente lo que está en la imagen, poner el dedo en la parte donde se coloca la aguja y hacer presión por el lado donde sale el líquido. Entonces cuando se hace presión, en el caso del estado líquido, entonces va a ser poco compresible porque ya esa jeringa va a tener un volumen líquido ocupado. Entonces cuando yo le hago presión con mi mano, que esa es la fuerza de la que nos habla esta propiedad de compresibilidad, entonces esos fluidos van a ser poco compresibles porque están en estado líquido. Entonces van a generar una mayor fuerza entre esas partículas. Las partículas que conforman o que constituyen a los líquidos van a ser mucho más estables y mucho más fuertes que la de los gases. Ya habíamos dicho que los gases tenían una unión de partículas o una cohesión de partículas muy débil porque tenían la propiedad de moverse con mucha facilidad en el recipiente que estaban o en el ambiente en el cual estaban liberados. Entonces, si hacemos el mismo experimento con un gas, voy a tener el resultado de que sí va a ser un poco más compresible que si fuera un estado líquido de la materia. Si hiciéramos, por ejemplo, el experimento de esta jeringa con vapor de agua, que es agua en estado gaseoso, entonces veríamos que debemos aplicar una fuerza, obviamente, porque con nuestro dedo estamos obstruyendo el paso del aire en la parte donde se pone la aguja, pero vamos a ver que en comparación, que si fuera un líquido, esta capacidad de compresibilidad va a ser mucho más fluida, es decir, de que esa fuerza que yo tengo que aplicar va a ser mínima comparada con la compresibilidad de los cuerpos en estado líquido. Listo, vamos entonces a seguir con la
segunda propiedad de los gases y se llama la expansibilidad. Entonces va a ser esa tendencia que van a presentar los gases al ocupar el volumen del recipiente que los contiene debido al movimiento de las partículas. Entonces les quise poner el ejemplo de las bombas, de los globos. Entonces cuando inflamos una bomba, tenemos primero la bomba sin aire, entonces vemos que no hay un gas ahí que la contenga y que por ende la bomba todavía no tiene la forma conocida de este tipo de elementos. Ahora, cuando empezamos a inflar la bomba y echamos aire, ya sea el aire que nosotros le introducimos a la bomba o los globos de helio, que son los que sí se pueden mantener estables en el aire, que incluso si los sueltan, pues van entonces a subir. Entonces, volviendo a la explicación, entonces esta propiedad de expansibilidad va a ser de que cuando se le va introduciendo aire a X cuerpo, ese gas va adquiriendo la forma del recipiente que los contiene. Entonces ya cuando le hago el nudo a la bomba, la pregunta es ¿de qué forma quedó el gas que está dentro de la bomba? De la forma de la bomba. Entonces eso lo debemos tener muy en cuenta. Siempre la forma de los gases va a ser del recipiente que las contiene. Ahora, si yo, por ejemplo, suelto oxígeno al ambiente y no lo voy a tener compreso en un recipiente, ¿qué va a pasar con ese oxígeno? ¿Va a tener una forma definida? Absolutamente no, porque como lo estoy lo estoy echando al medio ambiente, entonces no va a haber un recipiente que uno diga va a tener forma circular, cilíndrica, triangular, circular. Entonces simplemente se va a perder en el ambiente e incluso va a llegar un momento en el que el aire se va a disipar, en el que ese gas se va a disipar completamente en el aire, es decir, que va a desaparecer. Muy bien, entonces vamos a continuar hablando acerca de las propiedades que tienen los gases. Vamos a continuar entonces hablando acerca de las propiedades de los gases. Bueno, entonces recordemos que los gases se van a caracterizar por su gran dispersión, por la fluidez y por la poca atracción entre sus partículas constitutivas. Quiere decir lo que les decía ahorita de que las partículas pueden fluir libremente por el espacio o por el recipiente que las contenga. Entonces los gases van a ser la forma más volátil de la materia en la naturaleza, es decir, la forma más libre, y son sumamente comunes en la vida cotidiana. Entonces la mayoría de los gases son transparentes, son imposibles de tocar, es decir que son intangibles, a pesar de que puede que uno pase de pronto la mano por el gas o por un vapor, es imposible que lo podamos agarrar y sostener con nuestras manos porque tienen gran capacidad de dispersión. Entonces van a carecer de color y sabor. Entonces, esto último va a variar enormemente, sin embargo, muchos gases poseen un olor característico e incluso un color típico que se puede observar. Entonces, estos van a carecer de un volumen propio, entonces, por el contrario, van a ocupar el volumen del contenedor en el que se encuentren. Y no van a poseer una forma propia, entonces también van a asumir la forma que tenga su contenedor. Otra característica o propiedad importante es que pueden dilatarse y contraerse, tal como los sólidos y los líquidos, en presencia de calor o de frío. Entonces recordemos que la propiedad de dilatarse es de expandirse y la de contraerse es de volver esas partículas más agrupadas para que puedan trabajar de una manera más conjunta. Otra propiedad es de que son fluidos, incluso mucho más que los líquidos, porque los gases carecen prácticamente de fuerzas de unión entre sus partículas. Entonces, esta propiedad atribuye a que puedan perder su forma y se puedan desplazar de un recipiente a otro, ocupando todo el espacio disponible que ese contenedor tenga. Los gases también van a tener una alta difusión porque se pueden mezclar fácilmente entre sí debido al espacio entre las partículas que poseen o entre las partículas que constituyen a estos gases. Otra cosa muy importante es de que los gases van a ser solubles, es decir, de que tienen la capacidad de disolverse en un solvente. Entonces, los gases pueden disolverse en agua u otros líquidos. Vamos a ver entonces algunos tipos de gases y su aplicación. Entonces, el primero de ello
es los gases combustibles o los gases inflamables. Entonces, la característica que tienen es que pueden arder. Esto es generar reacciones explosivas o exotérmicas en presencia de oxígeno. Las reacciones exotérmicas son las que producen calor. Entonces, un ejemplo de esto es el fuego o las fogatas que podemos realizar. Otro de este tipo de gases son los gases corrosivos. Estos son los que generan daños en una superficie o heridas en caso de ser materia orgánica. La materia orgánica es toda la composición de la naturaleza que tiene vida. Entonces nosotros como seres humanos somos materia orgánica, las plantas, los animales, incluso los organismos que son microscópicos, pero tienen células, entonces están vivos. Porque todo lo que tiene célula quiere decir o implica de que es un ser viviente. Incluso cuando la materia orgánica muere, también puede tener esta propiedad de corrosivo. Entonces puede ser materia orgánica viva o materia orgánica muerta. Entonces por eso les puse el pictograma. El pictograma son símbolos en química que nos dicen las propiedades y los riesgos que genera X o Y reactivo y los cuidados y las precauciones que debemos tener al manipularlos. Entonces estos son los tipos de gases corrosivos, es decir, que son perjudiciales para nuestra salud. Otro tipo de gases son los gases comburentes. Esto quiere decir que son aquellos que nos van a permitir mantener viva una llama o una reacción inflamable, ya que van a inducir la combustión en otras sustancias. Entonces, un ejemplo de esto es la llama de nuestra estufa, con el gas que cocinamos en casa, que por cierto, el gas que pasa por nuestra red en casa, por la cocina, o las personas que utilizan pipeta, es utilizado con gas propano, es el gas que utilizamos para cocinar. Otro tipo de gas van a ser los gases tóxicos. Entonces, aquellos que van a representar un peligro para la salud por las reacciones que introducen en el cuerpo de los seres vivos, como por ejemplo los gases radioactivos. Los gases radioactivos son los que generan complicaciones de salud a corto o a largo plazo e incluso pueden ser gases tan tóxicos que pueden desencadenar un cáncer, es decir, que son gases cancerígenos. Vamos a tener también los gases inertes o los gases nobles, que así se llaman en la tabla periódica, el grupo de los gases nobles. Estos van a representar poca o nula reactividad, es decir, de que no reaccionan de una manera sencilla, excepto si entonces nosotros ponemos ese gas en una situación y en una condición determinada para que yo haga reaccionar ese gas, pero en condiciones normales de temperatura y presión ese gas no va a reaccionar, por eso se llama gas inerte o gas noble. Un ejemplo de esto es el helio. El helio es un gas inerte que se utiliza en grandes procesos químicos, y un ejemplo muy coquito de la vida cotidiana entonces puede ser cuando utilizamos este helio para inflar globos. Por último, tenemos entonces los gases ideales. Como su nombre lo dice, muchachos, algo ideal es algo óptimo, algo soñado. Entonces lo mismo pasa con los gases ideales. Entonces, estos no van a ser realmente gases, sino un concepto ideal, porque realmente en la naturaleza no van a haber gases ideales, porque siempre va a haber una condición termodinámica, es decir, van a tener unas condiciones de temperatura o de presión o de volumen que son diferentes dependiendo de la zona geográfica donde se encuentre ese gas. Entonces, de por sí, en la naturaleza, en la cotidianidad, no vamos a tener un gas ideal, pero estos gases ideales se manejan bajo una teoría. Y son precisamente este tipo de gases ideales donde vamos a aplicar unos ejemplos para que veamos la relación de la matemática de los gases con la aplicación de la química. Entonces, estos gases ideales representan un concepto ideal y de trabajo respecto a cómo tendrían que comportarse los gases. Es decir, que es un término abstracto, es un término, digamos que casi inalcanzable, pero entonces nos muestra este tipo de gases ideales las condiciones que debería tener un gas para trabajar a unas condiciones de volumen, presión y temperatura constantes en el tiempo. Entonces vamos a verlo en el siguiente ejemplo de aplicación.
Bueno muchachos, vamos entonces a finalizar el tema con un ejercicio de aplicación acerca de los gases ideales. Bueno, entonces les presento la fórmula general de los gases ideales. Se llama ecuación de los gases ideales. ¿Por qué se llama ecuación? Porque está conformada por variables, por constantes y por una igualdad. Para que algo sea una ecuación debe tener obligatoriamente una igualdad, es decir, algo que podamos comparar con otra cosa. Entonces, les voy a explicar qué significa cada una de esas letricas que realmente se llaman variables que componen esa ecuación. Entonces, la primera va a ser la P, que significa presión y se va a medir en atmósferas. La V va a ser el volumen y se va a medir en litros. La N van a ser las moles del gas. La R va a ser la constante universal de los gases ideales y va a ser igual a 0,0821 o 0,0821. Entonces, como va a ser la constante universal, va a reunir a las 4 magnitudes o a las 4 unidades por las cuales yo voy a medir un gas ideal. Son las atmósferas, unidades de presión, los litros, unidades de volumen, Kelvin, unidad de temperatura, y mol, unidad de masa. Entonces, continúo. Bueno, antes de continuar, les quiero recordar de que una constante quiere decir que no cambia. Entonces, ese valor de 0,082 va a ser constante para todos los ejercicios en los cuales estemos contemplando gases ideales. Entonces, T va a representar la temperatura absoluta de ese gas y se va a representar en grados Kelvin. Entonces, para que veamos un ejercicio de aplicación, entonces les planteo lo siguiente. Tenemos entonces el siguiente planteamiento. Una masa de hidrógeno, recordemos que el hidrógeno es un gas, pero entonces en la naturaleza se presenta no como la H solita, es decir, no como un átomo de hidrógeno, sino como dos. Quiere decir esto que el hidrógeno es una molécula diatómica, quiere decir 2. Entonces va a ser diatómica porque cuenta con 2 átomos de hidrógeno. Entonces una masa de hidrógeno ocupa un volumen de 230 litros en un tanque a una presión de 2 atmósferas y a una temperatura de 140 Kelvin. Entonces aquí debemos tener muy en cuenta los datos que nos dan. Entonces nos están diciendo un volumen de 230 litros. Entonces nos están hablando de ¿qué? De volumen. Si me dicen litros, volumen. Si me dicen 2 atmósferas, me están hablando de presión. Me dicen 140 Kelvin, me están hablando de temperatura. Entonces, niños, en química es muy importante la comprensión de lectura, en química y en cualquier asignatura. Entonces, con base en estos datos nos están pidiendo calcular lo siguiente: ¿cuántos moles de hidrógeno se tienen? Y B, ¿a qué masa equivale el número de moles contenidos en el tanque? Vamos entonces a ver el paso a paso para realizar este ejercicio. Entonces se los hice a mano para que viéramos el paso a paso de la realización de este ejercicio. Entonces tenemos la solución para el numeral A. Recordemos cuál es el numeral A. Vamos a hallar cuántas moles de hidrógeno se tienen, es decir, en ese tanque que está lleno del gas hidrógeno, vamos a ver cuántas moles de ese gas están inmersas en ese tanque. Entonces esa es la comprensión de lectura que debemos hacer del problema. Entonces vamos a tener la solución A. Para desarrollar un problema en química es recomendable hacer una tabla de datos y variables. Entonces los datos, es decir, la información que me aporta el problema, y las variables van a ser las incógnitas, quiere decir, a mí qué me están diciendo que hay, qué me están preguntando. Entonces tenemos como datos que el volumen va a ser igual a 230 litros. De que la presión va a ser 2 atmósferas, de que la temperatura va a ser de 140 Kelvin y de que la R, es decir, la constante de los gases, va a ser equivalente a 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Entonces siempre es muy importante, muchachos, que tengamos y escribamos las unidades en las cuales yo estoy trabajando, porque si yo les digo 230, 2, 140,
0,821, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Usted de qué me está hablando? O sea, me está hablando de masa, de volumen, de temperatura, de presión, ¿cierto? Entonces es muy importante establecer siempre yo de qué estoy hablando. Y por último, entonces vamos a tener una variable que van a ser las moles. La N va a ser mi incógnita. A mí me están preguntando cuántas moles hay en ese tanque con hidrógeno. Entonces vamos a hacer el paso a paso. Voy entonces a tener la ecuación para los gases y va a ser PV va a ser igual a N por R por T, presión por volumen va a ser igual a moles por constante de los gases por temperatura. Entonces, como primer punto, yo voy a poner la ecuación en función de las moles. Entonces acá debo hacer algo que se llama transposición de términos. ¿Para qué es importante o por qué es importante que haga esto? Porque si yo utilizo la ecuación de manera original, no hay manera de hallar las moles, porque yo siempre debo poner en un solo lado la variable solita. Entonces en este caso yo debo dejar en un lado de la ecuación mi variable solita, así como lo tengo en la imagen. P por B va a ser dividido, R por T va a ser igual a N, es decir, a las moles. ¿Qué hice? Transposición de términos. Miremos que acá tenemos PB, que es la parte izquierda de la ecuación, y RT es la parte derecha, ¿cierto? Pero como yo necesito despejar la N yo no la voy a tocar para nada, la voy a dejar solita y voy a quitar lo que me está estorbando. ¿Qué me está estorbando en ese lado de la ecuación? La R y la T. Entonces la quito. Entonces, vamos a hacer operaciones contrarias. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? La división. Entonces, como yo necesito quitar esa R y esa T de ahí, entonces la paso al otro lado a dividir. ¿Por qué a dividir? Porque estaba multiplicando a la N, que son las moles. Entonces, por eso, esa ecuación me queda de la siguiente manera. P por B, es decir, presión por volumen dividido la constante de los gases por la temperatura, me va a dar igual a las moles de ese hidrógeno que está contenido en el tanque. Entonces, con esa ecuación ya resuelta, vamos a valorizarla. Vamos a verlo acá en la segunda imagen. Vamos a valorizar la ecuación resultante en función del número de moles. Entonces, la volvemos a escribir. P por B dividido RT va a ser igual a N. ¿Qué significa valorizar? Poner los números. Para eso es que les dije y fui tan enfática en que era importante hacer la tabla de datos y variables. Entonces, voy a empezar a valorizar mi ecuación. ¿A cuánto equivale la P? A 2. Entonces, empiezo a poner 2. 2 atmósferas. Recuerden que es muy importante no solo poner el número, sino la unidad. Entonces, ¿en qué unidades estoy hablando? En atmósferas, porque estoy hablando de presión. Entonces, 2 atmósferas por la V, que es el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Voy a mi tabla de datos y veo que son 230 litros. Pongo el 230 y pongo la L, que es el símbolo de los litros, L mayúscula. ¿Listo? Para que no escribamos pues la palabra completa, entonces ponemos solo la L. Dividido la R, que va a ser la constante, es decir, ese valor, muchachos, nunca cambia, no se me vayan a confundir ahí. 0,0821 nunca cambia, siempre va a ser el mismo valor. Entonces lo pongo 0,082 atmósferas por litros dividido mol por Kelvin. ¿Por qué tengo que poner esas 4 unidades? Porque como es la constante que me reúne todas las propiedades de los gases, por eso las debo poner. Y por último, entonces, esa R va a estar multiplicada por la T, que es la temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? 140 Kelvin. Se representa Kelvin con la K mayúscula. Y eso va a ser igual al número de moles. ¿Las moles de quién? Del hidrógeno que está en ese tanque. Entonces, ¿cómo hago esa operación? Voy a la calculadora y pongo 2 por 230 dividido 0,0821 por 140 y le doy igual. Y la calculadora me va a arrojar que ese número de moles de hidrógeno que están en el tanque va a ser igual a 40,02 moles. Entonces, el número de moles que está inmerso en ese tanque de hidrógeno va a ser igual a 40,02 moles de hidrógeno. Entonces, esa es la solución para el numeral A. Vamos a hacer entonces la solución para la pregunta B, que vamos entonces a recordarla por acá. ¿A qué masa equivale el número de moles contenidos en el tanque? Entonces vamos a hacer la solución.
Entonces tenemos los datos, lo mismo hago mi tabla de datos y variables. Tenemos los datos, volumen, presión, temperatura, constante y moles. Y las variables son las preguntas. Es decir, a mí, ¿qué me están pidiendo que haya? Me están diciendo que ellos necesitan saber cuánta masa, es decir, qué cantidad de materia, qué cantidad de hidrógeno está en ese tanque. Entonces, de variable pongo la M minúscula me representa la masa y ese PM, ¿qué significa? Peso molecular. Ya van a ver para qué voy a necesitar ese peso molecular. Entonces, pongo primero, averiguar el peso molecular del hidrógeno en la tabla periódica. Recordemos que el peso molecular lo voy a hallar allá y que el peso molecular del hidrógeno va a ser 1 gramo sobre mol. Aquí les pongo una nota aclaratoria, Como hay 2 átomos de hidrógeno, debo multiplicar su peso molecular por la cantidad de átomos de la siguiente manera. Entonces, el peso molecular es 1, pero como tengo 2 átomos de hidrógeno, debo multiplicarlo por 2, que son el número de átomos. Ahí se los pongo en el ejemplo. 1 significa el peso molecular y 2 significa los átomos que componen el hidrógeno. Entonces, 1 por 2, 2. Entonces, 2 va a ser el peso molecular para la molécula H2. Listo. Vamos a continuar acá. Entonces, como segundo paso vamos a utilizar la fórmula para hallar el número de moles y ponerla en función de la masa. En química hay una fórmula para hallar el número de moles y es la siguiente. Moles, es decir, N, va a ser igual a masa, M minúscula, dividido el peso molecular, es decir, PM. Pero entonces, como a mí no me están pidiendo que haya moles, sino que haya masa, entonces yo tengo que hacer transposición de términos para que esa fórmula, para que esa ecuación me quede en función de la masa. Entonces, yo necesito dejar la masa, la M minúscula, solita, para que entonces yo pueda hallar el valor de la M. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me está estorbando? Me está estorbando la PM, porque yo necesito dejar a la M solita. Entonces, ¿qué hago? El PM, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. Entonces, la operación contraria a la división es la multiplicación. Entonces, por lo tanto, PM de dividir va a pasar a multiplicar porque la voy a pasar para el otro lado. Entonces, me va a quedar como lo siguiente: moles por PM, es decir, por peso molecular, va a ser igual a la M minúscula, es decir, a la masa. ¿La masa de quién? Del hidrógeno que está en el tanque. Y por último, vamos a valorizar la ecuación en función de la masa. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que hicimos ahorita con la de los gases. Vamos a ponerle los números que equivalen a las letras. Entonces, ¿cuánto valen las moles? Entonces vamos a devolvernos acá. Las moles son equivalentes, miren en la parte superior de la imagen, 40,02 moles. Entonces vuelvo acá. Voy a reemplazar la N por 40,02 moles, que es lo que equivale al número de moles de hidrógeno, por el peso molecular. ¿Cuánto fue el peso molecular? Mírenlo acá en la parte inferior de la imagen. 1 por 2, 2. Entonces ese 2 gramos sobre mol lo voy a poner ahí reemplazando la PM. Entonces voy a la calculadora y hago lo mismo. 40,02 por 2 va a ser igual a 80,04 gramos de hidrógeno. Muchachos, acá es muy importante qué significan esas rayitas sobre las moles, de que yo debo cancelar unidades para que me queden las unidades que me están preguntando. ¿Me están preguntando moles? No, me están preguntando masa. Por lo tanto, me debe quedar la G, que es la unidad de gramos, solita. Entonces cancelo moles con moles y me quedan gramos. 80,04 gramos de hidrógeno son los que están inmersos en el tanque. Listo, muchachos, esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado tanto la clase como yo. Les recuerdo que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 4, el cual es complemento de esta clase. Y claro está, la realización de los simulacros en la plataforma. Hasta una próxima clase. Hasta luego.